Control abstracto de constitucionalidad. Para poder entender el control abstracto de constitucionalidad, primero debemos dejar claro qué es el control constitucional. El control constitucional tiene una excepcional importancia dentro de un gobierno democrático. Esto es por la egregia función que el Tribunal Constitucional tiene, la cual es preservar el principio de supremacía de la Constitución, el cual debería ocupar la más alta posición entre las instituciones públicas. Podemos distinguir de esta manera cuatro formas de control constitucional, como son al difuso, al concreto, al concentrado y al abstracto. Estos se dividen en dos clasificaciones, las cuales podemos determinarlas de la siguiente manera. Primero, si se responde al criterio de una persona u órgano que lo ejerza. Y la segunda es el modo de impugnación. En la primera tenemos al difuso y al concentrado. Siendo difuso si lo ejecutare los jueces en atención al artículo 428 de nuestra Constitución, el cual menciona lo siguiente: cuando una jueza o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución. De esta manera suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta al expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 45 días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma, y siendo concentrado siempre y cuando sea llevado por un tribunal o por la Corte Constitucional, siempre y cuando respete lo que establece el artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador. La segunda clasificación es según el modo de impugnación, y entre estas tenemos al control concreto y al control abstracto de constitucionalidad. El control concreto, esto es siempre y cuando es un hecho con un motivo de conocimiento de un caso singular. Por ejemplo, cuando se interpone una acción de protección contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual menciona lo siguiente. Artículo 88. Objeto de la acción de protección. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas, cuando se ponga en la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación. Control abstracto. Esto es cuando se puede hablar en ocasión de la comparación de una ley presuntamente inconstitucional con la Constitución, situación para la que nuestro ordenamiento jurídico establece la acción pública de inconstitucionalidad, observada en el artículo 436, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual menciona lo siguiente. Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones. 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. Pero en fin, ¿qué es el control abstracto de constitucionalidad? El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia dentro de un ordenamiento jurídico, a través de la identificación y eliminación de las incompatibilidades normativas, sean estas por razones de fondo o sean estas por razones de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones generales que integren el sistema jurídico. Así pues, garantizar que los preceptos de las normas infraconstitucionales se adecúen a lo dispuesto de la Constitución, ya que constituye una tarea primordial de la Corte Constitucional, la cual vela por la armonía del ordenamiento jurídico. Por otro lado, esta modalidad de control de constitucionalidad puede realizarse tanto de la forma como del fondo del acto normativo o administrativo en carácter general. Así, en el control abstracto formal se verifica que el proceso de formación tiene origen al acto impugnado, haya cumplido con el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley, mientras que en el control abstracto de fondo se examina la compatibilidad de su contenido con las disposiciones generales y constitucionales.
¿Cuándo es competente la Corte Constitucional? Según el artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente, primero, resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de a. Enmiendas y reformas constitucionales, b. Resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales, c. Leyes, decretos, leyes de urgencia económica y demás normas con fuerza de ley, d. Actos normativos y administrativos con carácter general. 2. Resolver las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidenta o el Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. 3. Ejercer el control de constitucionalidad en los siguientes casos. A. Proyectos de reformas, enmiendas y cambios constitucionales. B. Convocatorias a referendo para reforma, enmienda y cambio constitucional. C. Decretos que declaran o que se dictan con fundamento en los estados de excepción. D. Tratados internacionales. E. Convocatorias a consultas populares excepto aquellas en las que se consulta la revocatoria del mandato. F. Estatutos de autonomía y sus reformas. Y por último, 4. Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta cuando, con ocasión de un proceso constitucional, encuentre la incompatibilidad entre una disposición jurídica y las normas constitucionales. Principios y reglas generales. Al hablar del control abstracto de constitucionalidad, es importante destacar que este se regirá por los siguientes principios y reglas, los mismos que se encuentran contemplados en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Primero, control integral. El control integral es cuando se confrontan disposiciones acusadas respecto de todas las normas constitucionales, así como las que no fueron invocadas dentro de la acción. 2. La presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. Es cuando se presume la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. 3. Indubio pro legislatorio. Se produce en los casos que exista duda sobre la constitucionalidad de una de las disposiciones jurídicas o para declarar su inconstitucionalidad. Cuarto, permanencia de las disposiciones de ordenamiento jurídico. Se refiere a que el examen de constitucionalidad debe encontrarse orientado a permitir que las disposiciones jurídicas se encuentren en total permanencia. Quinto, interpretación conforme. La interpretación conforme se aplica en los casos en los que existe una interpretación de las normas jurídicas, las cuales sean compatibles con las normas constitucionales. No se declarará como inconstitucional, sino que se fijará la interpretación con ellas, así como en los casos cuando una parte de las disposiciones jurídicas la torne en su integridad constitucional. En este caso, no se declarará su inconstitucionalidad de manera total. Cuarto, la declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso. En este caso es cuando se declara como tal una disposición jurídica, las cuales poseen contradicciones con la normativa. Séptimo, instrumentalidad de las formas y de los procedimientos. Se da en los casos de desconocimiento o vulneración de las reglas formales y de los principios en producción normativa. Esto acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad cuando implica la transgresión de los principios. Octavo, control constitucional de normas derogadas. Esto se produce cuando las normas derogadas tengan la potencialidad de producir efectos jurídicos los cuales sean contrarios a la Constitución. Es así que pueden demandarse y declarar posteriormente su inconstitucionalidad. Noveno, configuración de unidad normativa. Se presume su existencia en los siguientes casos. A. En los casos en que la disposición acusada o su contenido estén reproducidos en otros textos jurídicos. B. En los casos que no sea posible producir un fallo respecto de una disposición jurídica expresada dentro de la demanda. C. Cuando la normativa impugnada resulte como consecuencia o a causa de otras normativas que no hayan sido impugnadas. Legitimación. Una demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 77 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionalidad, puede ser propuesta por cualquier persona, sea esta de manera individual o de forma colectiva, es decir, en representación de otros. Contenido de la demanda de inconstitucionalidad. En el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionalidad
podemos encontrar cuál es el contenido que debe llevar una demanda de inconstitucionalidad. Primero, la designación de la autoridad ante quien se propone la misma. Segundo, nombre completo, número de cédula de identidad o de ciudadanía o número de pasaporte y el domicilio de la persona demandante. Tercero, la denominación del órgano emisor de la disposición jurídica que es objeto del proceso. En el caso de colegiación a través de sanción, se incluirá también el órgano que sanciona. Cuarto, indicación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales. Quinto, el fundamento de pretensión, que incluye a. Las disposiciones constitucionales que se presumen infringidas con respecto de su contenido y de su alcance. B. Argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes, por los cuales se considera que existe una incompetencia normativa. Numeral 6. La solicitud de suspensión provisional de la disposición demandada. Esta debe encontrarse debidamente sustentada cuando a ello hubiera lugar, sin perjuicio de la adopción de otras medidas cautelares que se encuentren establecidas en la Constitución y en la ley. Séptimo, la determinación del casillero judicial, constitucional o el correo electrónico a fin de poder recibir las notificaciones. Octavo, la firma de la persona demandante o de su representante, así como la firma del abogado o abogada que es patrocinador de la demanda. Admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que para que la demanda sea admitida se seguirán las siguientes reglas. Primero, la Sala de Admisión decidirá sobre la admisibilidad de la demanda dentro del término de 15 días. El auto admisorio tendrá el siguiente contenido. A. La decisión sobre la admisión de la demanda. B. El orden de recabar información que fuere necesaria para resolver cuanto fuere pertinente. C. La orden para correr traslado con la demanda al órgano emisor de la disposición demandada y, de ser el caso, al órgano colegislador, concediendo el término de 15 días para que intervenga cuando lo considere necesario, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma demandada. D. La orden al órgano emisor para remita el expediente con los informes y demás documentos que dieren origen a la norma. E. La orden de poner en conocimiento de público la existencia del proceso, así como un resumen completo y fidedigno de la demanda. Esta obligación comprende la de ordenar la publicación respectiva en el registro oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional. 3. El auto será notificado al demandante en el casillero o correo electrónico respectivo. De no haberlo fijado, no tendrá lugar ninguna notificación, sin perjuicio de que pueda comparecer en cualquier momento y fijarlo para notificaciones posteriores. El sorteo. Una vez admitida la demanda, la Secretaría General deberá efectuar el reparto de las demandas de inconstitucionalidad por sorteo para determinar la jueza o juez ponente. Esto según lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 82 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos habla acerca de la acumulación de demandas. Esto dice que se deberán acumular las demandas respecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de normas impugnadas. El artículo 83 nos habla de la inadmisión de demanda. La inadmisión se realizará mediante auto cuando no cumpla los requisitos de la demanda y siempre que no sean subsanables, debiendo indicarse con precisión los requisitos incumplidos para su respectiva corrección. Se concederá el término de 5 días a la persona demandante para realizar la corrección. Cuando no se complete la demanda en este término, se la archivará. Contra el auto de inadmisión, cabe recalcar que no procede recurso alguno. Artículo 84 nos habla del rechazo de demanda. Se rechazará la demanda en los siguientes casos. Como primer caso tenemos cuando carezca de competencia, en cuyo caso se ordenará el envío de la demanda con sus anexos a la jueza o juez que considere competente. El segundo caso es cuando la demanda se presente por fuera de los términos previstos en la ley. El tercer caso, cuando no se corrige la demanda dentro del término de 5 días. Y como cuarto y último caso, cuando recae sobre normas jurídicas amparadas por una sentencia que tenga efectos de cosa juzgada. Contra el auto de rechazo no cabe recurso alguno. Gracias.